Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar nuevamente del programa. Queríamos analizar un poco con usted el tema de la desigualdad en Paraguay. Se tienen reportes periódicos acerca de la evolución de este indicador en nuestro país y le queríamos preguntar básicamente cuál es la situación bajo la lectura de ustedes y a qué responde la situación de desigualdad de ingresos que se evidencia dentro de nuestro país. ¿Qué entendemos por desigualdad? Cuando las familias en el país tienen diferentes niveles de ingreso, ¿verdad? O sea, sí, básicamente. Lo que se hace es poner a la población en un continuo y se ve cuánto tiene el 10% más rico y cuánto en relación a cuánto tiene el 10% más pobre. Digo el 10 o por grupo, el grupo más rico con el grupo más pobre. ¿Qué es qué es lo que percibimos mirando los números? O sea, ¿cómo se mide eso? A través de las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, que es al nivel de los ingresos de la familia, ¿verdad? Ingresos monetarios y no monetarios. ¿Qué, qué percibimos? Lo que nos damos cuenta es que lastimosamente la distribución del ingreso en el Paraguay eh, genera una brecha que se va ampliando, en donde en los últimos años, digamos desde la pospandemia, los niveles de ingresos, las familias con mejor nivel de ingreso, su ingreso fue incrementándose en mayor medida y la participación de estas en el total del ingreso se fue incrementando. En cambio, las familias con menores ingresos, el nivel de ingreso que estas generan fue disminuyendo con el tiempo. Es decir, su participación relativa fue disminuyendo. Dicho de otra manera, o sea, ¿cómo vemos eso? Que el 50% del total de ingresos que se genera al país se concentra en el 20% de la población. En cambio, el 20% más pobre solo tiene aproximadamente el 5% del ingreso. O sea, si son 100 familias, 20 familias tienen la mitad del ingreso y otras 20 familias tienen 5% del ingreso, es decir, el 10% del otro. O sea, vemos que la brecha lastimosamente o sea, se va incrementando, la desigualdad se va incrementando. Tu pregunta es cómo revertir. Y acá hay una combinación de políticas vinculadas al desarrollo para producir más y políticas vinculadas a políticas sociales que mejoren las capacidades para que las personas con mejores ingresos, perdón, con menores ingresos, puedan aprovechar las oportunidades que se generan, ¿verdad? Porque no necesariamente generar mayores oportunidades van a hacer que los más pobres puedan acceder a esas oportunidades o tengan las capacidades para acceder a esas oportunidades. Dicho de otra manera, no todo el mundo, por más que se abran más medios de comunicación, no todo el mundo va a tener la posibilidad de ser periodista. ¿Por qué? Porque se requiere cierto nivel de formación, cierto nivel de análisis, cierto nivel de comprensión de la problemática actual y cierto nivel de desarrollo tecnológico para acceder a nueva información. Y ese hecho hace que no necesariamente un mayor crecimiento económico tenga un efecto derrame por toda la sociedad. Doctor, y cuando analizamos el crecimiento económico de nuestro país, ¿por qué le parece que este avance que estamos teniendo en materia de crecimiento no se traduce en tal vez mayores resultados de combate a la desigualdad? ¿Tiene que ver con la estructura económica, con cómo está creciendo Paraguay? ¿Se podrían abrir eventualmente oportunidades que permitan reducir esta brecha en los próximos años? Y nosotros somos un país que de alguna u otra manera estamos creciendo anualmente de una manera más o menos estable, o sea, es decir, en el entorno del 3,5%. En gran medida nuestra capacidad productiva está enfocada, por un lado, al tema agropecuario, con una agricultura más empresarial y con una ganadería que cada vez se va desarrollando con tecnología, de manera más intensiva. También tenemos un desarrollo que de alguna u otra forma está acompañando la cadena productiva brasilera y de alguna u otra forma está generando alternativas a la industria argentina para que se instale en nuestro país. Poca capacidad de atraer inversiones extranjeras hasta ahora, o sea, más allá de Argentina y Brasil, o más allá inclusive de la Unión Europea, que viene pequeño, o sea, no tenemos una capacidad de generar mayor inversiones grandes. No o sea, eso nos permite estar creciendo, sí, de manera sistemática a un nivel no muy alto, pero a un nivel mayor que la tasa de crecimiento. Eso hace que el Producto Interno Bruto per cápita se incremente. Ahora tu pregunta es,
¿Por qué esto no se derrama? Yo diría, hay varios elementos. El primero es el desarrollo está concentrado en determinadas empresas que cada vez son más competitivas. Eso es bueno, es muy bueno. No obstante, lo que tenemos que ser conscientes es que eso no tiene un efecto de distribución necesariamente a toda la población o a los segmentos más pobres. ¿Por qué? Porque estos segmentos más pobres no necesariamente están siendo empleados en estos sectores. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengan las oportunidades, las capacidades para aprovechar las oportunidades. O sea, no necesariamente tienen el nivel de educación que precisa estas nuevas empresas, no necesariamente tienen el nivel de seguridad en la salud, ¿verdad?, que necesitan estas empresas, no necesariamente tienen nivel de capacidades de análisis, de desarrollo y de mejora de su potencialidad que necesitan esas empresas. Para el desarrollo de estas capacidades de las personas, para el desarrollo de que las personas, las familias más pobres pudieran aprovechar las ventajas que genera un crecimiento dinámico, es necesario que existiera una política social activa. Una política social activa, ¿qué significa? Un buen nivel de sistema educativo, tanto primario como secundario, como universitario inclusive, un buen sistema de beca, un buen sistema de seguridad social. O sea, si yo me enfermo, no puedo hipotecar todos los bienes de mi familia a los efectos de curar una enfermedad. Y muchas veces eso pasa cuando una familia del campo tiene peritonitis y tiene que venir a Asunción a ser tratado. Entonces, hay una serie de condiciones de la infraestructura social que no facilita el desarrollo de las capacidades para aprovechar las oportunidades que se pudieran generar. Eso es esfuerzo y competencia de las políticas públicas. Desarrollo de política social, aclaro, no es construir más hospitales, no es construir más escuelas. Política social no es emplear clientelarmente a las personas. Política social es dar educación. Política social es garantizar salud, garantizar el servicio de salud. O sea, no es comprar más medicamentos, no es construir más hospitales, es dar salud. Y ese es el esfuerzo y esa es la evaluación que nosotros tenemos que plantearnos. Porque muchas veces se anuncia mediáticamente o se anuncia de manera populista, se inauguraron tantas casas. Hoy se inauguran varias casas. Y está súper bien, es necesario que existan casas para brindar hogar. Es necesario que existan hospitales para brindar salud, pero la existencia del gasto no garantiza la entrega del servicio. Y el esfuerzo de la política social es entregar el servicio, el resultado es lo que nos interesa. Doctor, y esto evidentemente se acentúa más cuando analizamos las desigualdades por área, es decir, en el área rural se tiene muchísimo más impacto de esta desigualdad y se nota todavía más en comparación con las áreas urbanas. Absolutamente. Nosotros en este momento lo que tenemos es la desigualdad se mide por el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini surge a partir de comparar cuánto es el ingreso de los más ricos versus cuánto es el ingreso de los más pobres, ¿verdad? La desigualdad rural en este momento se incrementó considerablemente en un año, de 0,42 a 0,47. Es un incremento importante, ¿verdad? Y lo que hoy tenemos es una desigualdad de casi 0,5, digamos, a nivel rural, mientras que a nivel urbano estamos en 0,4. Eh, Eso, o sea, ¿eso qué nos muestra? Que de alguna u otra manera las políticas agrícolas están desarrollándose con mayor tecnología, está a nivel más empresarial. Eso no es malo, es bueno. Lo que ocurre es que hay que dar alternativa de desarrollo, de producción, de crecimiento, de ingresos a los sectores más pobres o a los sectores que son muchas veces eh, expulsados, por así decirlo. No quiero hablar en un mal sentido, sino quiero decir que son sí, expulsados por un desarrollo tecnológico. De alguna otra manera, si yo te pregunto a vos, Eduardo, hey, Eduardo, eh, ¿cuántos periodistas tenían antes un medio de prensa versus hace 10 años y cuántos periodistas tiene hoy? ¿Cuántos, qué sé yo, en los medios escritos habían correctores, ¿verdad? Hoy ya no existe más a lo mejor la tarea de corrector, porque uno lo hace con otros sistemas informáticos. Entonces, el desarrollo de todas las industrias es un desarrollo en donde cada vez es más capital intensivo y cada vez menos mano de obra intensiva. Esa es la realidad, esa es la evolución, esa es la evolución, esa es
la competitividad, la mejora en competencia, en competitividad. Y eso pasa en todas las industrias, eso está pasando mucho en el sector agrícola también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener políticas focalizadas de desarrollo para la mejora de capacidades. O sea, en qué medida nosotros desarrollamos una serie de servicios que pudieran mejorar y acompañar el desarrollo agrícola. En qué medida nosotros desarrollamos una serie de industrias que pudieran ser desarrolladas en Paraguay. Me tocó hace unos meses estar en una industria, eh, en una fábrica en Córdoba, en donde desarrollaban repuestos para camiones cargueros que a lo mejor salían de producción. Esos repuestos se comercializan en Paraguay porque nosotros no buscamos, por ejemplo, ya que tenemos una buena producción de soja y tenemos una buena producción, y en consecuencia el transporte por vía terrestre hasta los puertos de esa soja, ¿por qué no desarrollamos no tenemos una política de búsqueda de industrias vinculadas a la industria agrícola, que vaya más allá de la agroindustria, sino de soporte a los servicios agrícolas? Entonces, nosotros tenemos que tener una política desarrollo industrial o desarrollo de servicios intencionada. ¿Para qué? Para que la mano obra que está haciendo de cada lado por la mejora en competitividad de esos sectores pueda ser reabsorbida por el desarrollo de nuevos negocios. Y esa intencionalidad de la política es lo que, digamos, falta. Doctor, la aparición de nuevos sectores en la economía, tal vez el sector forestal es uno de los que está mostrando ahora una mayor potencialidad. ¿Podría ir ayudando a que se creen oportunidades y reducir desigualdades o quedaría básicamente con el mismo efecto que están teniendo otros segmentos de la economía que ya estuvo mencionando? Eduardo, Hugo no me va a poder decir. Es más fácil así hablar, ¿verdad? Eh, Nosotros en el norte tenemos el mayor proyecto de inversión del país, en la historia del país, de inversión privada. Y este proyecto de inversión privada es principalmente un proyecto de inversión gestionado, impulsado por el sector, por empresarios nacionales, ¿verdad? Obviamente, esto está generando un dinamismo enorme, o sea, un dinamismo enorme no solamente en el sector forestal, sino, qué sé yo, en la industria de la construcción en el norte. O en los alquileres, es muy difícil encontrar propiedad en el norte, ¿verdad? Me decía el otro día un amigo que estaba operando, es impresionante cómo un proyecto de ese tipo está mejorando los estándares productivos. Los que trabajan en el campo generando servicios forestales se trasladan de sus casas al campo en buses con aire acondicionado. Y sería muy bueno, Eduardo, a lo mejor filmar, a filmar, ¿verdad? Cómo son los buses que están allá en Concepción, perdón, el área rural o forestal del norte, versus los buses que están acá en Asunción, ¿verdad? Los caminos más feos están mejores, los caminos rurales están mejores mantenidos que los que están aquí. O sea, el, ese dinamismo que está generando un proyecto. ¿Te imaginas si tenemos dos, tres, cuatro proyectos? Aparentemente hay intenciones de hacerlo porque Paraguay es un país muy generoso climatológicamente para el desarrollo forestal. ¿Te imaginas cuánto desarrollo y cuánto va a generar? Pero reitero, se debe tener una política intencionada de las políticas públicas para desarrollo de políticas sociales que mejoren las capacidades de las personas y desarrollo de políticas económicas focalizadas para que determinado sector se consolide. Definitivamente, definitivamente, el área forestal en el norte y en el sur también. No sé si sabías que la zona de Carmen del Paraná, Cazapá, Norte de Itapúa es muy buena para el desarrollo forestal, para que en estos dos lugares venga más inversión forestal. Pero hay que moverse.